Aire es como el propio aire que respiras para todo el mundo, sin distinción de raza, sexo, religión ni nada que busque diferencias. Somos una red de personas que se ayudan entre sí buscando el bienestar integral de cada uno y de todas y cada una de las personas que formamos esta sociedad. Como bien veis, llevo una H. Es como el aire que respira, pero la H quiere darle humanidad, honradez, humildad. Queremos que estar, pero que no se nos note. A ver si al cabo del día veis ese sentido dentro de este evento, porque hay gente que pregunta, bueno, ¿qué hace Aire organizando un evento de coaching? Hoy vais a entender por qué. En Aire realizamos conferencias, talleres, cursos, formación. Hemos hecho también una película, estamos preparando ya la siguiente, dentro de lo que se enmarca, dentro de los periodos de formación que estamos haciendo, se marca este primer encuentro Aire de Coaching para todos que os presentamos. Quedaros con esa idea. Encuentro, que no es congreso, que no es jornada, es un encuentro de personas, y ahora veréis en el día, sabéis por qué. Es Aire, porque es Aire quien organiza. Es coaching, porque queremos poner en valor esa palabra. No hemos querido traducirla porque es que no tiene traducción. Es como si quisiéramos traducir fútbol, que todos entendemos que, y tuviéramos que balompié, pues fútbol está bien y se entiende. Pues coaching no hemos querido traducirlo porque hoy queremos que, si alguno no sabía, se vaya sabiendo lo que es. Y es para todos. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que son coach, personas que no lo son, y de lo que se trata es de que pongamos entre todos, de verdad, lo más importante para ello es que pongamos en valor el coaching. Y con eso pondremos en valor todas esas herramientas que nos ayudan a conseguir el bienestar integral, que es el objetivo principal que persigue Aire. Este año ya, en lo que estamos a mediados de octubre, han pasado por las actividades de Aire en un Ciudad Real tan pequeñito como somos, pero sigue viniendo gente, como muchos de vosotros venís también de fuera. Han pasado ya más de 4.500 personas por nuestras actividades, que se dice pronto, Y desde que Aire se fundó, oficialmente, a 5 años ya, han pasado unas 20.000 personas. Y no tenemos subvenciones, no tenemos mecenas, ni tenemos un grupo de voluntarios preciosos y unos patrocinadores que creen en nosotros y que evento tras evento nos apoyan. Ahora os hablaré de todos ellos. Hoy habéis hecho la inscripción en este evento. Nosotros también, el equipo también ha hecho su inscripción, todos y cada uno de nosotros, y somos más ya de 100 personas las que estamos en un evento hoy, todo el día, hablando y, eso sí, viviendo y disfrutando lo que es el mundo del coaching. Porque va a haber una parte de hablar y hay una parte mucha de disfrutar. Lo primero que quiero hacer, antes de seguir, es dar las gracias, de verdad, y esto me emociona, a todas las personas que han hecho posible este evento. Especialmente a las que durante todo un año empezamos a trabajar para octubre del año pasado para preparar este evento, a las que forman parte del equipo de Aire y que han participado para hacer posible el evento. Gran parte de ellos son coaches profesionales y otros son voluntarios de Aire, que no lo son, pero son como yo, somos enamorados del coaching. No sé si eso os gusta, pero yo soy enamorado del coaching. Y así me gustaría que muchos de vosotros os fuerais hoy. Y yo os pediría, por favor, a los que habéis colaborado durante todo este año, os pido, por favor, poneros de pie, que todo el mundo sepa quiénes sois, de pie, por favor. Yo quiero un aplauso que se salga a la sala. Además de su trabajo, además de llevar su casa, además de trabajan de forma altruista, absolutamente altruista, y en algunas ocasiones hasta poniendo de su dinero para organizar este evento. Yo estoy emocionado. No se puede tener un mejor equipo
Esto es maravilloso. ¿Por qué no consigue aire? Pues no lo sé. Quizá en el transcurso del día se lo podéis preguntar a ellos. Es bueno que todos tengamos, aunque a algunos a lo mejor les moleste un poquillo, pero es bueno que tengamos la chapa identificativa durante el día, porque así nos podemos ver por el nombre. Y aunque os entreguéis tarjetas, pues siempre, oye, ¿cómo te llamas? Pues se ve, y entonces a veces no hay ni que preguntar. Ya me he presentado alguna, Rocío, Luisa, Andrés, pues fenomenal, ¿no? Así nos vamos viendo. Por favor, tenerla durante el día puesto y si os quitáis la chaqueta, pues ponernos la camisa. Yo soy mucho de dar las gracias, los que ya me conocéis. También quiero dar las gracias, como no, a los ponentes y colaboradores que hoy nos acompañan, que son muchos y ahora os los voy a citar, tanto en la jornada de mañana como en la jornada de tarde. Os digo una cosa, los ponentes de este evento, ninguno cobra nada. Están haciendo una inversión desde su responsabilidad social corporativa, desde una entrega a una asociación sin ánimo de lucro, que lo que intenta es ayudar y poner en valor, y ellos así lo han entendido. Vamos a poner en valor el mundo del coaching, que hace mucha falta. Hace mucha falta mucho coaching, hace mucha falta mucho aire. Y hoy, los que no sabéis a qué venís, lo vais a saber por qué. También quiero dar las gracias, como no, a los que venís de fuera, a los que venís a visitarnos. ¿Quiénes venís de fuera de Ciudad Real? Levantad la mano, por favor. Jolín, qué bien. Gracias por venir a Ciudad Real, gracias por ese esfuerzo añadido a un evento que muchas veces uno tiene que madrugar un poco más, pagarse su viaje. Es un honor estar aquí con nosotros. Y, claro, os digo a todos los que venís de fuera que cualquier incidencia que tengáis, a todos los chicos que veis, chicos, tenemos unos zapatos guapísimos, porque no hemos contratado ninguna empresa, somos nosotros mismos. Y entonces, no hay un traje oficial, pero están todos guapísimos, ya los habéis visto. Bueno, cualquier incidencia que tengáis que llegar a algún sitio, decídnoslo, cogemos un coche y llevamos al AVE a donde necesitéis, por favor. Pedídnoslo, que somos en Aire una gran familia y eso queremos que experimentéis. También, como no, gracias a los que sois de aquí, que a veces uno se acuerda de fuera y no se acuerda de los suyos. Gracias también a los que sois de Ciudad Real. Ahora, voy a dar las gracias a unas personas que no están aquí, pero hay que darles las gracias, porque están en nuestros corazones. Y son lo que yo llamo siempre nuestra retaguardia. ¿Quién es nuestra retaguardia? Pues nuestra retaguardia son los que hacen posible en muchas ocasiones que vayamos a eventos. Y aquí me acuerdo pues, de las madres que se quedan con los niños, de nuestras mujeres que dicen, bueno, pues vete tú que ya me quedo yo, de los maridos que también lo hacen en otros casos, de las abuelas, esas abuelitas que nos echan una mano, de padres a veces y de amigos. Pues a ellos también les quiero dar las gracias y aunque pensemos que no, que sí les llega, ¿les podría dar un aplauso? Vamos a dárselo. Gracias de verdad que esa función, si no la hicieran muchos de vosotros, y yo quizá también no podríamos estar aquí. Son muchas horas las que les dedicamos y se lo agradecemos. También, como no, dentro de las gracias hay que dar las gracias a nuestros patrocinadores. Allí los tenemos, aquí los tenemos, y hay que dar las gracias porque con su contribución hacen posible nos contribuye a unos gastos que todos los que habéis organizado eventos, o sea, uno de vosotros os conozco y sé que los organizáis, sabéis que hay detrás una gran cantidad de gastos. Pues son nuestros patrocinadores Global Caja, Banco Mediolanum, Real Project Coaching, Espacio Coaching Más, Conservas Calzado, Grupo Método, Imener, Adestras, Imaginería y, como no, también muchas gracias a nuestros colaboradores, Hotel Doña Carlota, Hotel Umbria, AGE Ciudad Real, Gestiones y Servicios, Marfa, Chevrones e ING. Al final tenemos una mesa donde podéis recoger información sobre ellos y para cualquier cosa que lo necesitéis, por favor, no dudéis en contactar con ellos. Asociación Aire y parte de su capital humano, personas y profesionales de distintas especialidades y sectores, expertos en coaching con certificación oficial como coach, tenemos el placer de ofreceros este maravilloso primer encuentro aire de coaching para todos que se celebra en Ciudad Real.
Y yo os pregunto, ¿sabe alguien exactamente a qué viene hoy? De verdad, levantad la mano. ¿Sabe alguien a qué viene? Por allí, hay uno que sabe lo que viene. Por ahí también. Me alegra que sepáis algunos lo que viene y otros que no, porque es una sorpresa. Os vamos a llenar el día de sorpresas. Porque es que el mundo del coaching es tan maravilloso y es tan espléndido que nos va a sorprender. Os digo que no vais a ir ninguno indiferente, porque no es que os guste o no guste, es que marca. Hoy decíamos que por donde pasa transforma. Ya veréis cómo, ya le he puesto nombre, ya sé lo que es, y como que si me preguntan, bueno, eso es el mundo del coaching, ¿eso qué es? Te quedas así, no sabes, pero cuando lo sientes ya empiezas a explicar, ¿eh? Pues bueno, eso nos pasa a todos los que hemos llegado de alguna manera al mundo del coaching. El coaching supone una mejora en el desarrollo personal y profesional de cada uno y ayuda a conseguir el bienestar integral de la persona. Por este motivo, os invito a vivir con nosotros este encuentro con ponencias, dinámicas, actividades de networking y poner en valor esta disciplina que como aire por donde pasa transforma. Una cosa quiero decir, cuando vengáis a eventos que organizamos en aire, traed vuestras tarjetas para que la gente os conozca, porque vais a tener un montón de momentos en los que conocer la tarjeta. Tú vendes lo que vendas y el otro vende lo que vende, y si no, alguien puede decir, coño, qué persona más encantadora, ¿y cómo la localizo? Pues ya, en vez de la servilletilla, pues cojo y le doy mi tarjeta. Yo ya eso no lo entendía, pero desde que me he hecho con las tarjetas como con el móvil, cuando estás con el móvil, ya no tarjetas sin móvil, las tarjetas es lo mismo. Alguno no sabe de la tarjeta, no pasa nada, a la próxima, ¿vale? Pero no te olvides de las tarjetas. Hoy vas a experimentar en primera persona, seas quien seas, cómo tú puedes ser el motor de tu cambio, cómo la actitud determina la aptitud, cómo la cooperación puede ser una de las claves para el éxito y cómo disfrutar del inicio de un camino o proceso que puede transformar tu vida acercándote a tus sueños de una forma real. Vivir el coaching es vivir un sueño, pero desde la realidad, porque intenta sacar de ti tu mejor tú. Ya lo decía.